Hola, bienvenidas y bienvenidos a Inoportunos Podcast. Este podcast donde hablamos de conceptos de psicología, tratamos de conversar en torno a algunos de ellos, lo tematizamos con las fechas que estamos viviendo, tenemos invitados y bueno, como ya se imaginarán, el día de hoy, a propósito de esta fecha que tenemos enfrente tan evidente con los mensajes de felicidad, con las calles tapizadas de rojo y verde con las lucecitas en todas las fachadas de las casas. Pues sí, como se imaginarán, hablaremos al respecto de la Navidad y trataremos de ir entablando el diálogo en torno a qué sucede en las personas, qué sucede en nosotros, cómo afecta toda esta serie de rituales, situaciones, fenómenos, festividades a la salud mental. Trataremos de dialogar en torno a ello. Ya saben, yo soy Jorge López, David Díaz me acompaña, esto es Inoportunos Podcast. Y para comenzar, David, ¿cómo lo planteamos, lo platicamos un poquito hace un momento? Hablar de la Navidad es ciertamente complicado porque lo pudiésemos abordar desde los conceptos religiosos, desde, lo decía muy a manera de broma, pero de esas bromas en serio, muy desde el capitalismo que favorece el consumo, pero al respecto de la salud mental, ¿cómo hablar de la salud mental y cómo ir relacionándolo con la Navidad? ¿Cómo hacerlo, amigo? Pues, a ver cómo sale. Creo que es un tema muy amplio, en realidad. No creo que haya una sola manera de abordarlo, sobre todo porque a final de cuentas la Navidad es muy particular de cada familia, ¿no? Están, claro, las cuestiones como generales, culturales, pero a final de cuentas, pues cada familia lo vive de manera diferente. Pero creo que sí podemos encontrar ciertos puntos de encuentro, ciertos aspectos que son relevantes en relación a la Navidad y en general a las fiestas, ¿no? Digo, todo este llamado Maratón Guadalupe Reyes, que es desde el 12 de diciembre, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad como que toda esta época es digna de mención porque es muy distinta a nivel familiar, a nivel social, y evoca ciertas cuestiones que a nivel de psicología, a nivel de la salud mental de las personas, puede tanto ser muy benéfica como ser muy, muy negativa en distintos aspectos. ¿Por dónde empezar? Pues creo que hay muchos, muchos puntos de los cuales partir. Eh, de entrada, por ejemplo, no sé, quisiera yo preguntarte a ti respecto a tu concepción personal de la Navidad. Digo, para quienes nos escuchen y tengan a Jorge en WhatsApp, verán que tiene de foto al Grinch. Entonces ya eso quizás nos da indicios. Por eso me llama a mí la atención preguntarte cómo te posicionas tú ante la Navidad, qué piensas al respecto. Híjole, amigo, esa pregunta no la esperaba, pero va. Sí, como ya lo mencionas, tengo una foto de perfil del Grinch, y varias personas me han preguntado al respecto de, oye, ¿qué onda con tu foto de perfil? Y mi respuesta genérica, mi respuesta común es que esa foto define mi actitud en estas fechas, define el cómo me siento en estas fechas, y pues es esta imagen del Grinch de niño como con cara de asco, con un uniforme escolar sentado en una banquita, y bueno, y en ese sentido respondiendo, amigo, creo que es una exageración, o sea, si bien es cierto, no soy muy fan de las festividades en general, de esta algarabía popular por festejar toda serie de situaciones, que es muy común en la cultura del mexicano, ¿no? Que es muy común que nos juntemos para celebrar cualquier cosa y andemos haciendo fiesta y cosas así. Entonces yo particularmente no soy muy fan de esto, y ahorita que lo mencionabas de que más que hablar de la Navidad es como hablar de la festividad, de la fiesta de estos días. Pensaba en algo que decía Freud, que una fiesta es un exceso permitido y hasta ordenado.
una violación solemne de la prohibición. Y creo que en estas fechas se da mucho eso, ¿no? La violación solemne de ciertas prohibiciones. O sea, ¿como cuáles? Como comer de forma desmedida, echar fiesta intensa, ya sabes, irse de fiesta, la peda loca y cosas así. Entonces, creo que en estas fechas se da mucho como esa posibilidad. Y yo en particularmente, ¿cómo me posiciono frente a la Navidad? Creo que como me posiciono este, regularmente frente a las festividades generales, o sea, como desde un lugar de cierta distancia porque me cuesta trabajo, dejarme llevar, frente a todo este disfrute generalizado. Sí, en ese sentido me cuesta como decir: "Ah, pues vamos a echar fiesta intensa todo un mes", cuando, pues, no sé, o sea, más bien lo que hacemos en la vida debe ser consecuente y coherente con lo que somos en la totalidad de nuestras vidas, ¿no? O sea, si vas a echar fiesta, que sea como una condición de tu vida, o sea, que sea como un reflejo de lo que eres. Si no lo vas a hacer, pues, tampoco, pero que no sirvan ciertos momentos de pretexto para liberar esas pulsiones que tenemos, que guardamos ahí y que solamente cuando el común general en la población, el imaginario colectivo, nos lleva como en una ola a hacerlo. Más bien, pues, más bien que sea como reflejo de lo que somos, ¿no? O en ese sentido, ¿tú qué es la Navidad para David? Fíjate que eso está, bueno, ahí ya dejas dos puntos que me parecieron muy interesantes para abordarlos. Para después, primero abordo los puntos y después te contesto. De entrada, sí, esto que comentas, creo que uno de los fenómenos que más se resaltan dentro de estas festividades es precisamente eso, la comedera. Es una cosa impresionante. En México el menú más amplio es el menú navideño, ¿no? Fuera de Navidad tienes platillos muy selectos, específicos, pero en Navidad todas las familias se lucen y hacen cualquier clase de platillos y los tamales y sin fin de cosas, ¿no? Y es interesante, ¿no? Como esta parte de permisividad de la comida, porque es ridículo la cantidad de comida que consumimos en estas fechas. Una cosa espectacular, pero pues quizás tiene que ver también con la parte social, ¿no? Particularmente creo que el mexicano se identifica mucho a través de la comida, es decir, como que la comida es un símbolo muy importante para el mexicano y es como una manera de demostrar afecto, ¿no? Inclusive el Día de Muertos, esta tradición de las ofrendas que se hacen, ¿no? A los difuntos, que es su comida favorita y ese tipo de cosas. Entonces, como que de pronto es un signo de unión, ¿no? Y es como decías, ¿no? Es darte esa oportunidad en un espacio reducido de demostrar lo que no se demuestra en otros momentos, pero se demuestra en desmedida, inclusive ahí, ¿no? Es como tanto comer juntos, comer tantas cosas juntos, pues es como una demostración del lazo que hay, ¿no? A final de cuentas. Y bueno, eso me lleva al segundo punto, ¿no? Como esta idea que dices, que a mí me deja como pensando, ¿no? Este planteamiento de decir, se permiten ciertas cosas en ciertas fechas y eso en dónde nos deja parados, ¿no? Estamos siendo hipócritas el resto del año y esas fechas somos genuinos, o más bien esas fechas somos hipócritas, porque luego nunca falta también, ¿no? Que dices, ay, no, tengo que ir a ver a la familia y sonreír y estar así como de, ay, digo, no es mi caso, pero pasa mucho esta idea de, yo me llevo bien con mi familia, pero pasa mucho, ¿no? Esta idea de que, ay, tengo que ver a tal persona que de mi familia y hacer así como que sí nos llevamos bien, y cosas así, ¿no? Entonces, eh, no sé, de pronto o sea, ¿crees tú que es hipocresía, ya sea por un lado o por el otro? O más bien quizás es necesario porque, no sé, me estaba acordando precisamente, no sé por qué, de esta película de La Purga, ¿cómo se llama? La noche de la expiación, no me acuerdo, que se supone Sí, creo que la purga, ajá. ajá, que les permiten un día matar a todo el mundo y hacer cualquier clase de crimen, y es una manera como de ritualizar y decir, vamos a sacar toda la violencia que tenemos dentro durante una sola celebración, ¿no?
Digo, guardando las debidas distancias, pero de pronto este tipo de festividades podrían tener ese tipo de función, ¿no? ¿O qué opinas tú? Y ya ahorita te contesto qué es para mí la Navidad. Va que va, claro, amigo. Mira, yo pensaba, me gustaría escuchar, claro, tu definición de la Navidad, pero también me parece súper interesante lo que dices al respecto de la comida, porque sí, claro, siempre está como en los momentos de festividad de la condición mexicana, de nuestra sociedad, o al menos de los contextos en donde creo que estamos inmersos tú, yo, y esperemos que algunas de las personas que nos escuchen. Pero lo que me hace pensar, ¿por qué comemos? Creo que comemos por 3 razones: por nutrición, por socialización y por placer. O sea, comemos porque, pues, no tenemos que nutrirnos, ¿no? Claro. También comemos para socializar, para, establecer vínculo social, y luego de repente que ya sucede en la reunión, quizá últimamente no, ya sabes, tema COVID, pero que, o sea, nos juntamos y el pretexto es la comida para reunirnos con otras personas. Entonces, esa es la segunda razón para comer, por socialización. Y también comemos por placer, por el disfrute de darme unos atascones, y comer hasta la saciedad y comer lo que más me gusta, siempre y cuando me sea posible. Pero eso me lleva a pensar que, también muy en esta visión psicoanalítica, no hay placer que no se banalice con la repetición, ni placer que no se multiplique con la prohibición, lo cual también me hace pensar que si todos los 11 meses restantes del día nos prohibimos comer de forma desmedida y darnos los atascones de tamales, cuando podamos, o comer hasta la saciedad, y directo del sartén, los meses anteriores, justamente en diciembre, ese placer que se prohibió, surge y se multiplica por toda la prohibición de los meses anteriores, pero lo que sucede, y también siguiendo como esta visión, el hacerlo de forma constante lo vuelve a hacer como, tedioso, se vuelve banal, y luego sucede que a principios de enero ya todo el mundo anda como con una actitud en modo zombie o cosas así. Entonces creo que eso es una forma interesante de ver el tema de la comida y toda esta festividad que gira en torno a la comida, lo cual me hace pensar también al respecto de la comida, que tenemos una relación distinta con la comida que la que tenemos con otras cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque comemos todos los días. Todos los días queremos comer, pero resulta que el comer se ha vuelto el querer comer algo distinto y para no aburrirse. O sea, comemos todos los días algo distinto para no aburrirnos, lo cual me parece interesante porque, por ejemplo, no compramos un celular nuevo todos los días, o no compramos ropa todos los días, o ni siquiera en las relaciones tenemos esta relación similar como la que tenemos con la comida, porque si tenemos una relación con una persona, no es que nos aburramos todos los días de estar con ella, lo que sí sucedería con la comida. Entonces creo que desde ahí el cómo nos relacionamos es bastante interesante, y particularmente en estas fechas, porque creo que ya quedan de lado las dos primeras, la primera razón por la que comemos, que es la nutrición, y más bien comemos por la socialización y el placer, lo cual también me hace pensar que hay un celebritismo en torno a la comida. Y si no mal recuerdo, creo que fue en el 2017 o en el 18, en donde la mayoría de fotos que había en Instagram eran de comida. Y la gente ya no, las personas ya no presumíamos nuestros estilos de vida super cool y lo que tengo en la vida, sino que más bien se presumía la comida a manera digamos, no sé, como en esta tendencia de proyectar, y más bien se proyectaba la comida y ya no se proyectaba lo que uno es como persona, y lo cual también me hace pensar cuál es la relación que se construye ahí en torno a la comida. O sea, es en torno a cierto celebritismo, que no es lo mismo, la estética y el sabor. O sea, no es lo mismo, en este sentido de la estética y el sabor. No importa que una manzana esté fea o esté bonita, o sea, la manzana va a saber, bien independientemente
si está bonita o está fea. Entonces creo que también hay ahí que hemos construido toda una un celebritismo por la comida y porque se vea bien bonito y esto proyectarlo a las demás personas, que creo que también es algo que sucede mucho en esta tendencia de festividad, en donde únicamente mostramos lo bueno, sacamos como este espíritu de jocosidad y felicidad y todo está bonito y todo cool, cuando pues realmente no es así. Lo que me lleva a pensar en esto segundo que planteabas, amigo, la familia. Es necesario asistir como estas encuentros familiares y yo también me llevo particularmente bien con mi familia. Creo que lo que defino como familia, es mi familia cercana, mamá, hermanas, hermanos y listo. Esa es como la visión que yo tengo al respecto de mi familia y hasta ahí todo cool. Lo cual y creo que también implica el poder, digamos, ir haciendo nuestras propias construcciones de familia, o sea, de quién considero realmente como cercano, porque creo que sucede mucho en estas fechas que está como la reunión obligada con la tía misógina que se la vive haciendo comentarios fuera de lugar y me generan cierta incomodidad. O ya sabes, no sé, el tío machista que te dice, ¿qué onda, mijo? Que, no sé, que establece ciertos mandatos al respecto de lo que somos como personas. Entonces, creo que, o sea, no creo que sea esencialmente necesario si en ese sentido vamos construyendo nuestra visión de familia que sea, adecuada. Creo que se vuelve necesario, no sé, cuando quizá, eh, bueno, no sé si realmente haya un punto en donde pueda ser necesario el relacionarse con personas que podamos considerar o no de mi familia, si no hay como una interacción sana o adecuada. Creo que también ahí tenemos la posibilidad, digamos, ir reconstruyendo, deconstruyendo, reaprendiendo esas formas que hemos aprendido al respecto de lo que es la familia y que no suceda como hace rato lo decías a manera de broma, andar ahí el 25 de diciembre peleándose por los terrenos. Entonces, pues yo creo que en ese sentido, más bien es necesario en torno a cómo nos vayamos relacionando. Pero en ese sentido, amigo, creo que también vale la pena que... No, no, bueno, no vale la pena. Quisiera que me respondieras tu visión al respecto de la Navidad. Sí, claro. No creas que te estoy evitando la pregunta. De hecho, ya ahorita ya te voy a contestar. Ya lo Pero estaba pensando, amigo. sí, a veces soy bueno para desviar la atención, pero no. Aguas porque luego te pueden estar escuchando esos tíos que estás mencionando, ¿eh? No creas que... Ay, bueno, esperaría que sí, porque creo que también eso, este, no sé, iría con este espíritu de grinchismo que me cargo últimamente. O sea, quieres que te escuchen. Pues sí, déjales, les voy a ir pasando el link del programa. Haces bien, haces bien. No, pues definitivamente creo que el tema de la familia da para muchísimo y creo que lo podemos abordar desde muchos lugares. Estaría interesante después. No sé si dedicarle su propio episodio o simplemente seguirlo mencionando en los diversos capítulos. Digo, ya la semana pasada hablábamos un poquito de eso en relación al altruismo, pero particularmente en este tema de la Navidad y respondiendo a la pregunta, creo que de ahí es donde yo lo tomo principalmente. Yo tengo familiares que viven lejos de aquí de San Luis Potosí, que viven en el DF y que cada año vienen, ¿no? Cada año vienen para Navidad y Año Nuevo. Digo, vienen en otras fechas también, pero que Navidad siempre había sido como esta oportunidad de reunión. Y creo que desde ahí es donde yo lo concibo principalmente. Digo, más allá de toda la cuestión que hay detrás de la Navidad, desde la perspectiva religiosa y desde la perspectiva que literalmente es como el nacimiento de Jesús y todo, o la conmemoración de este proceso, creo que el principal simbolismo que evoca y que lo evoca precisamente desde ahí es como la familia, ¿no? De entrada, pues esta idea de que es el nacimiento de Jesús, pues es la formación de la familia de Jesús, María y José, ¿no? Y digo, sin meterme en temas religiosos, pero pues esta idea, que es la principal que hay de fondo, es lo que se ve reflejado después. La idea de la unión familiar y de tener ese espacio y ese como marcado en el calendario de decir, bueno, quizás no nos podemos ver el resto del año, pero en estas fechas sí. Y en estas fechas nos podemos permitir quizá demostrarnos afecto de una manera distinta,
con los clásicos intercambios de regalos o simplemente esto, el compartir comidas, el compartir diversos momentos que se dan en estas fechas. Entonces creo que es complejo, ¿no? Verlo de pronto sí como una oportunidad para expresar lo que quizás el resto del año es más difícil de expresar, pero que también, y digo, ya lo abordaré un poquito más adelante, pero que también termina por ser un pretexto para decir, ah, pues como ya lo expresé en Navidad, ya no tengo por qué expresar más el resto del año, ¿no? Ya te dije que te quiero en Navidad, ya no te voy a volver a decir el resto del año, o cosas así, ¿no? Y, Claro, sí. y sobre lo otro que decías también creo que es interesante. En México es algo que pasa mucho y que igual tratar de mencionarlo con todo respeto porque a final de cuentas, pues cada persona vive en una situación distinta y, y no es nuestra intención como menospreciar o como tratar de atacar los sistemas de creencias y sistemas familiares de las personas. Pero de pronto yo sí siento que hay mucho en México una tendencia a ni siquiera sé cuál sería la palabra adecuada, una tendencia a poner a la familia en un pedestal aparte de todo lo demás. O sea, el Como mexicano es divinizar familiar. a la familia. Ujú. ¿Cómo, perdón? Sí, como divinizar a la familia, o sea, Ajá. ubicarla como solamente lo padre de las relaciones. Ajá, ¿no? Como este sentido de incondicionalidad, ¿no? Como de podrá faltarte cualquier persona, podrá engañarte tu pareja, podrá alejarse de ti tus amigos, pero la familia siempre va a estar. O este tipo de ideas, o siempre tienes que estar para tu familia, que es la otra cara de la moneda. Y es curioso porque a final de cuentas es algo muy mexicano. Digo, si tú te vas a otros países como Estados Unidos, en donde los hijos a los 18 años ya se salen del hogar y se independizan y a lo mejor sí se reúnen en Navidad y se reúnen en Día de Acción de Gracias y lo que quieras, pero el resto de año la familia vive cada quien por su lado. Y en otros países mucho antes, ¿no? También a partir de la mayoría de edad o cosas así, las familias están muy separadas. Y aquí en México te encuentras con muchas familias que los hijos no se van de la casa hasta después de los 30 años o que inclusive después el hijo consigue una pareja y se van a vivir a casa de los papás y entonces ya solo se va haciendo más grande el mismo nicho familiar. Entonces, en México es muy común como esta divinización, como decías, de la familia y puede tener su lado positivo porque a final de cuentas esa incondicionalidad te puede llevar a efectivamente, ¿no? Como sentir valga la redundancia, este sentido de protección, de decir, ¿sabes qué? Pues sí, si me atoro en algo, yo sé que si le digo a tal persona de mi familia, pues va a estar ahí para mí. Y que sí pasa también, ¿no? Pero luego también puede ser peligroso por lo que decías, ¿no? De pronto el verte forzado a convivir con personas de la familia que quizás no sean del todo benéficos para ti ese tipo de convivencias, ya sea porque te menosprecien, porque te insulten, porque cuestionen tus creencias. Digo, ya que entramos en el terreno de los memes, ¿no? Por ejemplo, toda esta idea de la tía que te ve en Navidad y te dice, mi hijo, ¿y la novia para cuándo? Y ese tipo de cosas, pues que evidentemente van a tener su impacto a nivel de salud mental, ¿no? Creo que la familia, por el peso que tiene en México, puede ser la mayor herramienta de una persona o puede ser la peor desgracia que le puede ocurrir, ¿no? Y el fruto del cómo esté su salud mental, ¿no? Para bien o para mal. O no sé qué opines tú. Sí, claro. Bueno, al final dejo esta cuestión de la incondicionalidad que a mí me parece cuestionable. Pero con esto que mencionas por ejemplo, de utilizar como pretexto estas fechas o los intercambios, creo que sí es una cuestión de perspectiva el cómo lo abordemos o lo que puede significar para nosotros. Porque si bien es cierto, puede ser una situación súper benéfica, donde con el intercambio nos damos el abrazo y tengo la posibilidad de pensar en una persona de mi familia que no, que le gustará, y cosas así, también se puede convertir en
justamente en eso, en una oportunidad, pero también en una tortura. Recuerdo particularmente semanas atrás en que me involucraba en cierto intercambio, y pues, o sea, a mí no me genera mayor conflicto, pero también una persona ahí muy cercana me decía, ay, es que no sé qué hacer, no sé qué regalarle a esta persona, porque qué tal si no le gusta y si no cumplo sus expectativas y cosas así. Y creo que en ese sentido, creo que con el intercambio, con los regalos y con estas fechas, más bien creo que vale la pena el voltear adentro y reflexionar al respecto de en qué momento situaciones que pudiesen ser agradables y que tienen como fin el ser agradable, ser no sé, que se puedan disfrutar, se convierten en una tortura. Y creo que es justamente en el momento en el que, no sé, las cosas se dejan de tratar de pasarla bien y se tratan más bien de, no sé, cumplir con expectativas, llenar como vacíos existenciales, vacíos emocionales de las demás personas o cumplir con estrictamente todas las necesidades de las otras personas. Creo que cuando nos ponemos como esas metas tan altas en la vida, pues creo que es normal y consecuente que se vuelva como una carga el acto de regalar o cosas así cuando realmente pues más bien creo que el único fin que tienen los intercambios, el darle algún regalo a alguien, es más bien expresarle el afecto que tú tienes a través de un objeto simbólico que pueda ser útil o que la otra persona puede estar esperando y pues ya, tan, pero creo que también vale la pena pensar en qué momento nos martirizamos con esa clase de cosas, poniéndonos unas expectativas tan altas como de, ay, ¿qué tal si no cumplo con sus expectativas en la vida o cosas así? Y claro, tú lo mencionas muy bien, esto que dices de, no pretendemos, no sé, restarle importancia a una festividad que para algunas personas puede ser el único momento de encuentro con la familia, fenomenal, qué buena onda. Y también aclarar evidentemente que se está hablando desde cierto privilegio en donde creo que ambos tenemos como la posibilidad, digamos, de, no sé, eh, trabajar para llegar a una cena de Nochebuena y todo, no sé, y todo feliz hasta ahí. Pero también sabemos, evidentemente, que también hay otras personas que trabajan día con día, no para llegar a no para tener una cena de Nochebuena, sino, por ejemplo, para comer todos los días, o que quizá personas que, digamos, no tienen como la posibilidad de este encuentro familiar, o también, no sé, pienso en esta condición muy de la época, muy estacional, que es la depresión justamente estacional, que es esta manifestación en donde se dice que en diciembre son más propensas las personas a padecer trastorno, bueno, padecer síntomas asociados o parecidos a depresiones similares a estados clínicos, pero que únicamente se presentan en esta fecha. Hace tiempo leí un estudio al respecto que mencionaba que mucho tenía que ver la luz solar que llegaba a la Tierra y que eso afectaba los ciclos circadianos de las personas y que luego por eso había como esta cierta tendencia a consumir excesivamente carbohidratos o había afectaciones bueno, había como periodos largos de somnolencia o cuestiones así. Entonces, entendiendo que quizá hay circunstancias distintas, pues creo que también vale aclarar la pena eso, pero también señalar que entendiendo como la colectividad global, es que desde ahí hablamos desde cuestiones que pueden ser como similares al común de la población. Y esto me lleva al otro tema que mencionabas, amigo, que es la incondicionalidad. A mí me parece que toda relación que se funde en que tenga como un elemento que sostenga a cualquier tipo de relación, la incondicionalidad puede llegar a ser patológica, porque esto supone que voy a estar ahí contigo independientemente si yo estoy bien o no. La incondicionalidad supone que tengo que, digamos, estar en todo momento, pero somos personas, quizá haya un día en el que yo no puedo estar o que tú me necesites y por las condiciones en las que yo estoy no puede estar, pues creo que ahí puede cuestionarse como esta idea de incondicionalidad. Entonces, a mí me parece que cuando una incondicionalidad supone
el eje medular de las relaciones, es peligroso. Creo que es diferente el saber que una persona puede estar ahí en medida de sus posibilidades y de acuerdo a las condiciones que tú le des para que esté en tu vida, es distinto. O sea, yo puedo decir, no sé, por ejemplo, con la relación de este podcast, decir, pues, de acuerdo a nuestras posibilidades, ambos hasta estaremos aquí, pero eso no supone que la relación se mantenga si un día tú no estás o yo no estoy, más bien vamos a hacer lo posible porque esté. Y creo que también sucede, ¿no?, en las relaciones de familia. Estar cuando me sea posible sin que eso suponga que puede haber como alguna afectación en lo que yo soy como persona. No sé si a eso te referías con esta cuestión de incondicionalidad o ya me estoy mal viajando y lo interpreté de forma distinta. No, pues sí te estás mal viajando, pero está interesante. Este, A no, no, veces me no. pasa, amigo, a veces me pasa. No, 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 totalmente de acuerdo. Creo que ese punto me parece que es crucial a la hora de abordar estos temas, particularmente, porque a final de cuentas, ese yo creo que es uno de los principales problemas a nivel familiar aquí en México, que de pronto el peso que tiene este concepto de la incondicionalidad es muy grande. Digo, también no es intención, como decíamos, tratar de cuestionar las creencias de las personas, o bueno, quizás sí, pero para que se reafirmen desde otro lugar. Como dijimos, tratamos de inoportunar. Pero a lo que voy es, precisamente de ahí viene una muy buena parte de los conflictos a nivel familiar, ¿no? De las expectativas y lo que debería de ser la otra persona y lo que debería de hacer. Ay, yo que me sacrifico tanto por mi familia y los demás que no hacen tal cosa, o yo que hago esto y que obtengo a cambio, no sé, sin fin de situaciones, ¿no? Que pueden ahí estar eh, implícitas y que podemos estar pensando que así tiene que ser, que la familia siempre tiene que estar y que uno siempre tiene que dar la vida por la familia y por mi familia yo hago todo lo que cruzo mar y tierra y lo que sea y sin fin de frases así que nos encontramos en nuestra cultura, ¿no? Y creo que sí es importante que hagas la distinción así, ¿no? Creo que esta tendencia eh, hacia el sacrificio que tenemos en la cultura mexicana, si bien puede tener un origen noble en este genuino interés por el querer estar unido al grupo y a la familia y sentir ese nicho de apoyo mutuo, eh, puede rozar la parte patológica y puede volverse peligroso, como decías, ¿no? Am, de pronto no entendemos eso, que eh, digo, sin hacer referencia tal cual al aspecto religioso, pero me surgió como tal esta frase que está en la Biblia, ¿no? De nadie da lo que no tiene, pero que es así en realidad, ¿no? No puedes andar por la vida, como dices, tratando de sacrificarte por los demás, por amar a los demás, si no hay también de por medio un amor propio, ¿no? Y en ese sentido, como hablábamos desde el capítulo anterior en relación al altruismo, primero también es estar bien desde sí mismo para a partir de ahí generar ayuda hacia los demás. Y no es egoísta el decirle no a alguien para preservar la propia salud mental, para preservar, sí, la propia seguridad, porque pues a final de cuentas tampoco se trata de eso, tampoco se trata de llevar hasta el extremo el decir, pues que me pase a mí lo que me pase, siempre y cuando los demás estén bien, ¿no? Creo que es delicado y que a final de cuentas, si lo pensamos desde otro lugar, damos más desde el estar bien que desde el sacrificio por estar mal, ¿no? Sí, Eh, claro. sí, digo, si ves familias en las que un miembro se sacrifica todo el tiempo por los demás, y, pero que al final de cuentas se está quejando porque se sacrifica y los demás no hacen nada por él, o cosas por el estilo, o se sacrifica por los demás y al final de cuentas le acaba pasando algo grave, una enfermedad, o simplemente se desgasta muy rápido y después los demás son los que tienen que estar cuidando de él, o no sé, cosas por el estilo, pues ahí podemos ver que quizás lo mejor es procurar el bien común, pero redefiniendo esta idea de incondicionalidad, ¿no? A final de cuentas creo que sí es peligroso el término, porque como tal, incondicional significa que no importa ninguna condición, siempre va a estar algo ahí determinante, ¿no?
Y la realidad es que las condiciones sí importan, no las podemos despreciar de esa manera, porque después podemos acabar con serias afectaciones, ¿no? Y el nivel de presión de espacio, presión, que puede haber en relación a ello es altísimo, ¿no? El estrés, muchas veces hay mucho estrés familiar, porque no se están cumpliendo las expectativas de la familia o cosas por el estilo. Y pues sí, eso en relación a ese tema. Eh, y en relación a lo que decías de la depresión que se da, ahora sí, una sola palabra, la depresión que se da en esta época, bien puede tener que ver también con eso. Efectivamente, ¿no? Y eso es importante de aclarar. em, la depresión como tal sí es un trastorno cerebral y sí puede venir dada por otras afectaciones que no sean nada más el estado emocional, es decir, sí afecta el nivel de luz, sí afecta los patrones de sueño, la alimentación, etcétera, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta que no surge nada más porque no duermas bien. Afecta también mucho el contexto. Y creo que, como decías, ¿no? Si bien la Navidad puede ser una oportunidad para generar otro tipo de espacios con la familia, también puede venir dada por ese tipo de presiones familiares o simplemente por las personas que no tienen la fortuna o el espacio de convivir con sus seres queridos y que creo que es importante abordar por la situación de este año, ¿no? Ahorita muy a gusto hablando de Navidad, pero la realidad es que esta Navidad que viene va a ser muy distinta. Em, Digo, teniendo en cuenta como esta parte de responsabilidad social, pues lo más sensato sería no realizar viajes, no realizar, pues sí, este tipo de reuniones masivas que pudieran fomentar mayor nivel de contagio, ¿no? Entonces, muchas familias sí lo harán, pero habrá otras familias que por primera vez en mucho tiempo no van a poder estar juntas en una fecha como esta, ¿no? Y eso puede provocar un sentimiento de soledad que se puede desencadenar en una cuestión depresiva también e inclusive en niveles más graves como intentos de suicidio. No sé qué opinión te merece a ti, Jorge, esta Navidad en pandemia o qué afectaciones puede haber a nivel de salud mental o qué piensas tú al respecto. Híjole, amigo, creo que es una pregunta muy complicada porque creo que justamente ya lo hablamos un poquito en la semana. Las consecuencias reales o realmente podremos dimensionar cómo ha afectado y cómo ha cambiado el estilo de vida, todo este tema del COVID, apenas está por verse, seguimos como todavía ahí, muy inmersos en la situación, todavía estamos dentro del problema y para ver con mayor claridad los problemas se necesita cierta perspectiva, cierto tiempo. Y creo que actualmente es complicado el realmente dimensionar las condiciones y afectaciones en lo económico, en lo político, en lo social y particularmente en la familia, que es como la institución que viene a conjuntar todos estos enfoques. Entonces creo que es complicado dimensionarlo en el tema familiar, porque como lo mencionas, quizás sea el momento en el que muchas familias no podrán estar juntas y que ya su visión de familia no podrá volver a conjuntarse, porque quizá falte alguien ahí, haya lamentablemente fallecido alguien dentro de su familia. Entonces creo que vino a reestructurar muchas cosas, a cambiar nuestra forma de ver la vida y creo que en ese sentido eh, ¿cómo, cómo vivirla? Pues yo creo que tratar, creo que o sea, sí es posible hacer como alguna propuesta de forma genérica, que lo digo, lo digo únicamente con fines didácticos, sino tratando de establecer verdades o generalidades o recetas al respecto. Creo que lo que podemos hacer al respecto quizá es, digamos, lo planteamos también en episodios anteriores, tratar de vivir de tratar de vivir aquí en el ahora de, está pasando esto y quizá las condiciones que tenía en mi vida no son como anteriormente, pero pues con base en lo que tengo, cómo puedo ir abordando la situación. Si bien es cierto, actuamos de acuerdo a lo que nuestras condiciones materiales nos permiten hacerlo, pues creo que en ese sentido quizá la posible solución es establecer como cierta
cierto equilibrio en decir, pues tengo esto, todavía tengo aquello, entonces, pues, si bien es cierto, las condiciones son muy difíciles, tengo esta y esta otra red de apoyo. Y creo que también es importante, recordar y dignificar la importancia de las relaciones que vayamos construyendo en nuestra vida. Ya lo decías tú también en episodios anteriores, somos felices, de manera, correlacional a la calidad de relaciones que tenemos en la vida. Entonces, creo que también eso es importante. Si bien es cierto, puede haber personas que ya no estén, hay algunas otras con las que puedo ir construyendo buenas relaciones si es que no las tengo. Y si las tengo ya, pues darles ese valor que tienen, ese valor a las vidas, a las personas que aún tengo en mi vida. Eh, ¿Qué te digo? Me parece una pregunta muy, muy complicada justamente por eso, porque es complicado dimensionar ahorita las condiciones o las situaciones o las consecuencias que devienen de todo este tema COVID. En ese sentido me hace preguntar, si, no sé, toda esta forma de relacionarnos distinto también se traducirá en formas, si todos estos cambios también cambiarán la forma en que concebimos las relaciones familiares, los rituales que establecemos en torno a estas festividades, estas fechas, los rituales que establecemos en torno a la comida con comer en exceso, por ejemplo, en estas fechas, o realmente, pues más bien significará un punto y aparte pues ya, va, ya pasamos esto a lo que sigue. Y yo creo que en ese sentido eso también me parecería peligroso. Y creo que también me surge este cuestionamiento al respecto de lo que mencionabas, al respecto de la familia y la religión, porque si bien es cierto, tratamos como de no involucrarnos tanto en esos temas y en esos conceptos, esto que decías me parece importante. Porque ¿qué es la religión? La religión es un fenómeno que motiva a las personas a orientar nuestra vida hacia los fines, con el fin de tener una buena relación con Dios o lo que concibamos de Dios. Y en ese sentido, que también ahí estableciendo como la relación, ¿qué es la familia? La familia es la comunión de intereses para orientar la vida y encontrar una buena relación con las demás personas. Y ahí me parece que ahí hay cierta relación. Tú lo decías, se diviniza a la familia. Y creo que en ese sentido hay como una estrecha relación entre lo que concebimos en nuestro imaginario colectivo como familia y también lo que concebimos como religión. Y el punto es cuando, digamos, entendemos religión como familia y familia como religión y se ligan tanto que hace que tengamos como una visión muy fanática al respecto de ambos conceptos, cuando creo que sí vale la pena ir entendiendo que son cuestiones distintas y ambos están orientadas a objetivos diferentes en lo social, no que se entrelazquen y que sean como inseparables, sino hay que separarlas y mantener a cada una en cada concepto en nuestras vidas en lugares distintos, lo cual también, continuando como con el tema de familia, pienso en esto que decía Santiago Ramírez al respecto de qué es el mexicano. Él decía que el mexicano es el exceso de madre, la abundancia de hermanos y la ausencia de padre. Y claro, él lo decía como en 1940. Creo que sí, o sea, lo decía en 1940 y quizá las circunstancias o la realidad social no sea muy distinto ahora, pero quizá ahora podemos entender no realmente, o sea, el exceso de madre no como que tenga mucha madre o cosas así, o que tenga muchos hermanos, porque claro, las familias hoy son más reducidas, o la figura de un padre ausente, sino más bien entender que quizá ahora lo podemos ir enlazando como de forma simbólica. El exceso de madre que pudiese significar en la construcción de lo que somos como mexicanos, pues quizá el exceso de afectividad, de emotividad, y en ese sentido, quizá el exceso de hermanos lo hemos compensado con el exceso de relaciones que tenemos con las demás personas, el exceso de amigos o cuestiones así, y la ausencia de padre como la ausencia de una figura hegemónica o autoritaria en nuestras vidas que determine cierto orden y reglas en nuestra vida, que creo que, bueno, y también que establezca ciertos límites. Y esto lo hago, la reflexión la hago muy desde el psicoanálisis, pero creo que también nos ayuda a entender el cómo nos vamos construyendo como personas y cómo vamos entendiendo ahí la familia. Eh, pero creo que bajo esta visión también se pueden entender mucho estas festividades, ¿no?
Totalmente. Creo que, digo, como mencionábamos en un inicio, el tema de la familia es súper complicado en- en México particularmente. Da para muchísimo más el hablar al respecto de esta frase que mencionas. Creo que la estructura familiar del mexicano es muy particular, no es como la de otros países y eso desemboca en muchas otras afectaciones positivas y negativas hacia la salud mental. Pero creo que igual ya para ir cerrando, como regalo navideño a los oyentes, les haremos un episodio más corto, esperamos, si no es que no nos alargamos mucho ahorita en el cierre, pero creo que sí es bien importante que tomemos en cuenta dos aspectos que mencionabas tú ahorita, digo ya a manera de mi propia conclusión, creo que ya lo mencionaba en un inicio, ¿no? Esta idea del darnos estos espacios específicos como una ritualización que nos permite generar un movimiento ajeno a la cotidianeidad. Es decir, eh, en mi vida diaria puedo estar sumergido en mil pendientes con mis estudios, con mi trabajo, con la familia, con lo que quieras, y de pronto no te da el día ni te da el tiempo para la reflexión, ¿no? Pero de alguna u otra manera, y este sistema capitalista que tú tanto criticas, pues en este momento quizás nos da un espacio, ¿no? No es el caso de todas las personas, como ya mencionábamos, hay muchísimos que trabajan en estas fechas, digo, todo lo que es restaurantes y cuestión hotelera y cuestiones, ese tipo de personas que trabajan en este tipo de lugares, em, pues obviamente no descansan, ¿no? Pero a lo que me refiero es que sí toma un cierto nivel de importancia estas fechas en ese sentido, porque te permite un respiro y te permite generar como ese espacio dedicado tal cual a, a muchas cosas, ¿no? Digo, en un primer momento lo dedicamos quizás nada más como a embotarnos, pero desde otro lugar, ¿no? Embotarnos en la fiesta, embotarnos en la comedera y embotarnos en las reuniones familiares superfluas en muchas ocasiones. Reunirte por decir que te vas a reunir, porque en realidad pues cada quien anda en lo suyo. Digo, ya en esta época cada quien en su celular o cosas por el estilo. Este, y no nos damos el tiempo para utilizarlo como un espacio de reflexión. Y creo que ahí es a donde a mí me gustaría llegar, ¿no? Independientemente de la creencia religiosa de cada quien y de la postura que pueda tener ante la Navidad, sea el Grinch como Jorge o no, este, creo que a final de cuentas el espacio está ahí, ¿no? Es decir, hay una pausa a nivel social, hay sí, un movimiento importante. La fecha como tal, porque toda la sociedad lo indica así, la fecha como tal es diferente. Y entonces, esa diferencia, ¿cómo la vamos a aprovechar? La vamos a aprovechar para reflexionar en torno a la parte familiar, en torno a la parte individual, este, a la propia salud mental o desde dónde lo vamos a aprovechar. Y digo, mencionaba yo hace un momento toda esta cuestión del valorar y del tener el espacio para estar con la familia y que de pronto lo aprovechamos para eso y decir, ay, sí, en este momento sí expreso todo lo que te quiero, pero el resto del año no. Cuento una pequeña anécdota. Hace algunos años, en el 2016, eh, pues pasamos la Navidad y Año Nuevo juntos, mi familia. Mi papá estaba enfermo en esa época y mi papá precisamente fallece el 6 de enero. Es decir, ni siquiera habían terminado aún las fechas como tal y pues iniciamos el año con su fallecimiento, ¿no? Entonces creo que eso particularmente a mí me movió mucho y me movió en el sentido de quizás ver desde otro lugar este tipo de espacios, ¿no? Que no están garantizados, es decir, de pronto cerramos Navidad y Año Nuevo diciendo, pues, digo, mis tíos que te digo que eran del DF se fueron y cerramos como diciendo, pues nos vemos aquí el año que entra todos, ¿no? Y pues no fue así. Mi papá ya no estuvo el siguiente año. Entonces, como esta idea de dejar los espacios para decir, pues ya el resto del año no hay afectividad, no hay reflexión, pues digo, es peligroso, ¿no? Quizás por eso es importante aprovechar este espacio y este momento. Sobre todo creo que este año es muy importante como año de reflexión.
por todas las circunstancias que van a haber, como decías, ¿no? Es difícil dimensionarlo y es difícil decir cómo será para cada familia, pero a final de cuentas definitivamente va a ser diferente, va a ser un año diferente y eso no implica diferente malo, sino quizás un diferente que nos permita darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Como comentario en relación a esto que decías tú mismo, creo que sí es importante valorar los espacios y valorar a las personas que ya tenemos en nuestras vidas y que no necesariamente es la familia, ¿no? Am, este espacio puede servir para reflexionar en el sentido de que quizás no estoy valorando lo suficiente a mi familia, quizás es importante demostrar cariño o quizás estoy valorándola desde un lugar que me está haciendo daño y quizás vale la pena marcar distancia con ciertos familiares o sí, no sé, como decimos, las circunstancias individuales son distintas, pero creo que sí es importante voltear a ver hacia las conexiones que sí tenemos, ¿no? Esas personas que ya están en nuestras vidas, que quizás no son lazos familiares, pero que sí vale la pena el tratar de voltearlos a ver desde otro lugar y aprovechar las conexiones que pueden haber, ¿no? De pronto, efectivamente es muy distinta la convivencia física que la convivencia virtual, pero no por ello la virtual deja de ser también una manera de estar, ¿no? A veces una palabra puede ser tan reconfortante como un abrazo. Entonces, pues aprovechar los medios que tenemos actualmente para poder seguir conectando, aunque no podamos estar juntos. Y me acordaba precisamente de que Jorge Drexler sacó una canción al inicio de la pandemia, no sé si ya la escuchaste, la de Codo con Codo. Codo con codo, claro, sí, amigo. Creo que vale la pena Ujú. retomarla en esta época navideña, que va a estar muy fuerte el impulso de querer salir y de querer convivir con todas las personas, pero a final de cuentas hay que tomarlo como otra muestra de amor, el no salir y el quedarnos para evitar mayores contagios que inclusive digo, no siendo ave de mal augurio, pero que pudieran terminar por contagiarse personas cercanas a nosotros, que pudieran verse en complicaciones, ¿no? Por el hecho de querer salir a verlos. Les estaríamos generando un perjuicio más que un beneficio. Entonces, pues sí, como recomendación, esa canción creo que nos puede ser de mucha utilidad en esta época. Y pues a final de cuentas, la reflexión de cada episodio es mirar hacia adentro, ¿no? Pero esta vez mirar hacia adentro desde este espacio de reflexión que nos puede generar estas fechas. Claro, claro. Y eso que dices al respecto de que este sistema capitalista, que no es que critique mucho, más bien que resulta tan criticable, nos da estos momentos para reflexionar. Sí, claro, pero también hay que buscar que estos momentos que tenemos para reflexionar sean más constantes y sean más amplios, que sean más frecuentes, cuando los podamos tomar o cuando podamos abordar como estos momentos de reflexión, que justamente tú lo mencionas muy bien. Creo que hay poco que abordar al respecto de lo que mencionas, más que sí, claro, que tratemos de que todo el tiempo que pasemos sea tiempo real, tiempo de calidad, que todo lo que hagamos surja realmente del sentimiento genuino de querer hacerlo y no más bien del sentimiento de tratar de quedar bien o tratar del sentimiento de cumplir expectativas o de esta idea de ser incondicional ante las demás personas. Creo que cuando partimos de ahí, pues ya es complicado y ya no se vuelven tan disfrutables estas fechas. Entonces, pues creo que también mi invitación es a eso, a que sea genuino, a que sea de calidad y a que surja, digamos, desde el origen y desde realmente querer hacerlo. Claro, no hay certezas, nada está garantizado y creo que en ese sentido también vale la pena el aprovechar estos momentos de ritualísticos, porque también, ¿qué es un ritual? Un ritual es toda aquella divinización de una situación cotidiana, todo aquello que le damos un carácter superior a todo lo que hacemos constantemente, creo que ya es un ritual, entonces aprovechemos como esas cenas navideñas que se vuelven un ritual, por ejemplo, como para que realmente cobre un sentido y realmente puedan disfrutarse. Y así con los demás rituales que vayamos teniendo en nuestra vida, o sea, que se vuelvan realmente algo distinto, disfrutable y que particularmente pueda, digamos, hacernos una versión mejor y distinta de lo que ya somos. Entonces creo que es la invitación. También ya para no extenderme, gracias a las personas que nos escuchan, a ti amigo, y pues esto ha sido un episodio más de Inoportunos. Sí, feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad y la próxima semana estaremos abordando también un tema muy epocal, pero bueno, ya, espérenlo. Sí, 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 sí. Y ya digo, para ir adelantando y previniendo a quienes son fanáticos del podcast, la siguiente semana será el último episodio del año, obviamente, pero nos tomaremos un pequeño break en enero para regresar con más fuerzas y más inoportunos que nunca. Esperemos que así sea, amigo, no lo dudo. Entonces, pues, feliz Navidad, felices fiestas y hasta la próxima.